Pues buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos cada uno de los presentes y estamos aquí en una transmisión más de la Iglesia de Cristo Cancún, aquí en Vista Real. Sean bienvenidos también los que nos van a estar viendo ahí en la transmisión. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite de estudio de varones y vamos a dar inicio, hermanos. ¿Qué les parece? Les invito a que podamos abrir nuestras escrituras ahí en la primera carta del apóstol Pedro. Aquí guardar nada más esto. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro 3:7. Y aquí yo lo tengo, hermano, en la presentación. Dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero, hermanos, a ver si alguien puede leer de ahí desde el versículo, ahorita les digo qué versículo, el 2, a ver, el 2:11. 2:11. ¿Sí? 2:11 dice así: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque está en la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos a molestias, padeciendo injustamente, y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, estas ciertas palabras sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el que incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5, 6. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y justo ahí, gracias, hermano. Y justo ahí, fíjense, el pasaje empieza desde el 2:11. Desde el 2:11 hasta el 3:7. Y viene hablando el apóstol Pedro del someterse a las autoridades, del estar sujetos, y da el ejemplo de los amos, de los criados, da el mismo ejemplo de Jesucristo. Y también ya en el versículo en el que acabamos de leer, empezando el capítulo 3, empieza a hablar el apóstol Pedro de los deberes conyugales, empieza a hablar del esposo, y luego más adelante en el 3:7 que leímos empieza a hablar de los esposos. En el 3:1 empieza a hablar de cómo las mujeres deben de sujetarse al marido, porque dice que así lo hacían las mujeres en el tiempo antiguo, se sujetaban, y da el ejemplo también de Sara, de cómo se sujetó a Abraham. Pero fíjense, hermanos, Pedro, en este pasaje que ya leímos, Pedro acababa de establecer los deberes de las esposas que veíamos en el 3:1, y ahora que leímos en el 3:7 da ese cambio, ahora establece los deberes de los maridos. Y fíjense, hermanos, el matrimonio se basa en una obligación recíproca. O sea, tú quieres tener algo, quieres recibir una bendición, pero tienes algo que cumplir primero para recibir esa bendición. A eso se refiere recíproco. Por ejemplo, un matrimonio en el que todos los privilegios estuvieran en una parte y todas las obligaciones de la otra parte, estaría
abocado u orientado o como resultado a un resultado imperfecto y con las mayores probabilidades del fracaso. O sea, por ejemplo, en el matrimonio, que todo esté cargado, todas las obligaciones, primero todos los privilegios sean, por ejemplo, para la esposa, y que todas las obligaciones sean para el esposo. ¿Qué es lo que va a pasar allá? Que eso no va a traer resultados buenos, no va a traer resultados positivos, porque ella va a disfrutar de todo lo bueno y yo voy a disfrutar de todo lo malo, de todas las obligaciones, de todas las cargas. Pero fíjense, en el código moral romano, todas las obligaciones eran para la esposa y todos los privilegios para el marido. Por ejemplo, pasaba que si el esposo podía engañar a la esposa y la esposa no podía hacer nada, porque no tenía voz ni voto. Y el esposo podía hacer lo que él quisiera. Pero si fuese por el contrario, que la esposa le fallara al esposo, ¿qué es lo que el esposo podía hacer? Apedrearla, dejarla. Entonces, en el tiempo en el que el apóstol Pedro escribe esta carta, así eran las cosas. Todos los privilegios, o la persona privilegiada era el hombre. Y el hombre podía hacer y deshacer con su vida, con su matrimonio, y la mujer en cambio no. La mujer tenía que estar sujeta a fuerza, tenía que obedecer. Ella no tenía nada de qué quejarse, nada que decir para mejorar su situación. La ética cristiana nunca concede un privilegio sin las obligaciones correspondientes. Fíjense aquí como cada bendición tiene su condición. Y es lo que vamos a estar viendo. Para que las oraciones tanto del esposo como de la esposa no tuvieran estorbos delante de Dios, los dos deben de cumplir con sus obligaciones. Es lo que termina diciendo en el versículo, en el 3:7. Para que vuestras oraciones no tengan estorbos delante de Dios, el esposo y la esposa deben de cumplir con sus obligaciones. Entonces, hermanos, considerando esto, el tema que veremos en esta tarde, estamos viendo el tema general, matrimonios maduros, pero la proposición que veremos en esta tarde, hermanos, es la forma en que el esposo debe de vivir con su esposa. Es lo que vamos a estar viendo con estos versículos, esos pasajes que acabamos de leer, hermanos. Vamos a ver que hay una forma en la que el esposo debe de vivir con la esposa, para que haya armonía y sobre todo para que no suceda lo que nos decía hace un rato, para que cuando vayamos a Dios en oración, tanto el hombre como la mujer, no haya estorbo delante de Dios, para que las oraciones sean escuchadas delante de Dios. El matrimonio tiene que estar cumpliendo cada uno con su función, cada uno cumpliendo con sus obligaciones y con sus privilegios y con sus obligaciones. Fíjense, el primer punto, hermanos, que les presento en esta tarde es una de las formas en la que el esposo debe vivir con su esposa, es que debe de vivir con ella sabiamente, como dice en el versículo 3:7. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivid, fíjese, la palabra ahí vivid, hermanos, es esta que tenemos acá, sunoikeo, que esa palabra está compuesta de dos sufijos. Fíjese aquí, de sur, que es con, y de oikeo, que es morar. Entonces, morar con. Y fíjese ahí, dice: vivid con ellas sabiamente, o sea, habitad con ellas sabiamente, o sea, cohabitando los dos juntos, cohabitando sabiamente, conviviendo sabiamente. Y fíjese, vosotros maridos igualmente vivid, lo que acabamos de leer. Entonces, un matrimonio, en un matrimonio, el esposo y la esposa deben de cohabitar, deben de vivir juntos en el mismo hogar,
en la misma vivienda, en el mismo espacio. Vivir con nuestras esposas es más allá de que compartamos el mismo techo, compartamos el mismo lugar, el mismo espacio, sino que es convivir. ¿Para qué? Para hacer una vida juntos. O sea, el matrimonio debe de cohabitar, deben de vivir juntos. ¿Para qué? Para convivir. ¿Para hacer qué? Una vida juntos. Y es que hoy en la actualidad, por ejemplo, sucede que muchas parejas, muchas parejas se quieren juntar, pero dicen, vamos a vivir en matrimonio, pero tú vas a estar por acá y yo voy a estar por acá. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si funciona. ¿Y qué va a pasar con el tiempo? Que eso no va a llegar a ningún lugar. Bien, ¿saben por qué? Porque fíjese lo que está faltando, esta parte de convivir, de hacer una vida juntos. ¿Por qué? Porque fíjese, y todavía esto, hermanos, ya las personas, los matrimonios que viven juntos, el esposo y la esposa, todavía viviendo juntos, hace falta esto. Hay carencia de esto, hay carencia de convivencia. ¿Por qué? Porque muchas veces el esposo está por ahí con el celular y la esposa está ya por allá con el control de la tele. O a veces el esposo está trabajando y la esposa está en la casa haciendo los quehaceres. Y así se va todo el día, toda la semana, los meses, los años, cada quien por su parte, cada quien existiendo por su parte. ¿Y en qué momento, hermanos? Llega la noche, el esposo llega a trabajar de noche y ya la esposa está cansada, él está cansado, lo que quieren es cenar, bañarse, acostarse y ya estuvo. ¿Y en qué momento sucedió esto? ¿En qué momento sucede la convivencia? En ningún momento. O es muy poco el momento. De 24 horas, a lo mejor 15, 10 minutos son los que se convive, con los que se relaciona, con los que me cuentan sus problemas, le cuento mis problemas, y ese tiempo es el que va a ir fracturando la relación. Porque vamos a ver más adelante que eso va a ir desgastando al uno y al otro. Fíjense ahí, en Génesis 2:24, recordemos, después de que Dios había creado a la mujer, le dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El esposo y la esposa ya no son dos seres separados, sino es una vida sola. Ya no son dos vidas solas, es una. Y deben de compartir esa vida juntos, una vida juntos. Lo que veíamos acá, ver, esta es la palabra unirá, dice, es aferrarse, es adherirse, es estar cerca, es pegarse, es mantenerse cerca de la esposa, es adherirse a ella, es seguir con ella, es seguir de cerca con ella, es tener una íntima relación con ella. Eso es unir, se unirá y serán una sola carne. Y hermanos, ¿por qué creen que el apóstol Pedro menciona esto? Del vivir juntos, del vivir para vivir de manera sabia con ellas. ¿Por qué creen que el apóstol Pedro está mencionando esto que acaba de decir? Pueden participar. ¿Sí? Porque en el judaísmo la forma de adoración era hombres unos y mujeres de dos, entonces siempre estaban separados. Okay. ¿Hay más? Vamos a avanzar. Fíjense. Porque en la intimidad, hermanos, el apóstol Pedro lo dice, porque en la intimidad del hogar es donde tendremos el verdadero trabajo del matrimonio. En la hoguera, en la casa, es donde va a estar el verdadero trabajo del matrimonio. Porque es donde aprendemos a ¿qué? A convivir con la esposa. Es donde aprendemos a conocer a la esposa. Es donde aprendemos a resolver los problemas que surgen
en el matrimonio o las diferencias, y es también sobre todo donde aprendemos a amarnos, es también donde aprendemos a perdonarnos. O sea, es importante, hermanos, el considerar esta parte, porque fíjense, ¿qué pasaría, hermanos, si simplemente no existiera la convivencia entre el esposo y la esposa? ¿Qué sucedería si, digamos, la esposa sabe que no puede dejar a su esposo a menos que sea por infidelidad? Y el esposo pues también sabe lo mismo. Y ellos decir, no, pues yo no me voy a separar de ti, pues pase lo que pase. Pero fíjese, ¿qué va a pasar con los años si deja de existir, si ellos no conviven? No va a haber comunicación, no va a haber amor, van a haber problemas. Van a haber problemas, exactamente. Indiferencia. Todo lo contrario. Serían extraños. Serían exactamente a eso. Serían como dos extraños. Primero, no se conocen, no saben qué les gusta, no saben qué les apasiona, no saben qué es lo que qué sueños ellas tienen, o el esposo. Entonces sería como que todo lo contrario a esto. Puros problemas, diferencias, el amor tal vez se va a ir apagando, no se van a perdonar fácilmente, pero vamos a seguir adelante, hermanos. ¿Por qué? También lo dice, hermanos, porque es el lugar donde aprendemos a vivir con la esposa sabiamente. Fíjense. Un hombre que vive sabiamente con su mujer es primero y ante todo un hombre que se asegura que está asumiendo en su hogar los roles que Dios le ha asignado. ¿Cuál es el rol que Dios le ha asignado al hombre? El ser cabeza de su hogar, el hacerse responsable él de su hogar, el ser proveedor de su hogar, y también ser el protector de la familia. Entonces, un hombre que quiere vivir sabiamente con su esposa sabe que tiene que cumplir el rol que Dios primeramente le ha asignado, el ser cabeza de ese hogar, que ese hogar depende completamente de él. La seguridad, el estar bien con su esposa, el estar bien con sus hijos, depende completamente de él, porque es el responsable de la familia, porque es el que debe de proveer para la familia y es el que debe de dar la protección, en este caso hablando de la esposa. Entonces, fíjese, ¿por qué Dios habrá creado a la mujer? ¿Por qué Dios creó a la mujer? Ahí en Génesis, fíjese, 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, hermanos, también vivir sabiamente implica ¿qué? Reconocer que necesitamos de esta ayuda que Dios nos creó, de esta ayuda que Dios nos dio. Ese es uno de los primeros pasos también que tenemos que reconocer, que es nuestra ayuda idónea y que es la ayuda que Dios nos ha mandado. Porque decía, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces, nuestro deber, lo que debemos hacer es reconocer que Dios nos ha dado esa ayuda, que necesitamos de la esposa. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué necesitaremos de la esposa? ¿En qué necesitaremos de la esposa? Porque nos complementa. Nos complementa. Ven cosas que nosotros no vemos. Exactamente. Hay cosas que a veces nosotros decimos, no, pues lo voy a resolver así. Pero no ves las cosas que hay detrás de eso, y la esposa ve otras cosas que tú no ves y te dice, fíjate, si tú lo haces así puedes tener estas repercusiones, puedes tener estos problemas. Y uno ahí bien valiente, no, pues así va a ser. Y como que te hace reaccionar, te hace recapacitar, oye, tienes razón, es mejor hacerlo así, de esta manera, porque no saldría afectado. Entonces, en ese tipo de cosas, hermanos, realmente necesitamos la ayuda de la mujer, necesitamos la ayuda de la esposa, de esa ayuda idónea, porque hay cosas que nosotros no vemos. Y ahorita vamos a ver unas características
que hay esas diferencias entre el hombre y la mujer, fíjese. Por eso ser sabio es pedir ¿qué? La opinión y ¿qué? Y el consejo de nuestra esposa, porque ellas son la ayuda ideal que Dios nos ha dado. Y es que a veces, hermanos, sucede mucho eso de que queremos nosotros hacer las cosas o tomar decisiones dentro del hogar sin consultar a la esposa, sin ver si va a tener repercusiones para la familia y sobre todo para ella, si va a salir afectada a ella. Y muchas veces pasa eso, que las decisiones que tomamos como cabeza del hogar, muchas veces ellas han salido afectadas. Muchas de ellas han salido dañadas, dolidas, tristes. Entonces nosotros debemos de tener en consideración la opinión de ella y el consejo de ella. Al final, la cabeza del hogar será quien tome la decisión, pero es bueno porque es tu ayuda idónea saber escuchar su opinión y escuchar el consejo que ella tiene también para el matrimonio. Y fíjense lo que dice también la otra parte del versículo: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tenemos que entender, hermanos, que las mujeres son por naturaleza diferentes en muchos sentidos a los hombres. Somos seres completamente diferentes, pensamos diferente, tenemos otra forma de pensar, de actuar, de entender las cosas, de verlas, tenemos otra visión de las cosas. Fíjese, por ejemplo, las mujeres tienen gustos diferentes. Por ejemplo, en la ropa. Va una mujer a un centro comercial, a una tienda de ropa, y puede ir por todas las tiendas y va a regresar al primer punto, donde empezó. Se va a probar todos los vestidos si es posible, y va a agarrar el primero que escogió, que había probado. Entonces, las mujeres tienen gustos diferentes, hermanos, y cuando son muchas mujeres y querer, por ejemplo, el llegar a una decisión, surgen problemas, surgen conflictos. ¿Por qué? Porque ellas tienen gustos diferentes, les gustan los colores diferentes, los modelos diferentes. Entonces, es esa parte que nos distingue de las mujeres. Por ejemplo, un hombre va a comprar un pantalón, va a comprar una playera, llega a la tienda y es el primero, ya lo vi, desde la entrada ya vi ese pantalón quiero y esa camisa, y ni te lo pruebas, te lo llevas, y solo ves la talla, así es mi talla, vámonos a pagar a la caja. Hay sus excepciones, quienes sí se lo prueban, quien pasa al probador, se mete sus 10 ropas allá, hay las excepciones. Pero fíjese, también son diferentes porque son emotivas y no lógicas. Fíjense, por eso les puse esa imagen allá, porque muchas veces las mujeres piensan más con el corazón que con la razón. En cambio, el hombre es un poco más de pensar con la razón. Y muchas veces pasa, por ejemplo, de que se ve hasta cruel, se ve un poco cruel la forma de pensar del varón y de la mujer. Entonces, fíjense, el estado de ánimo de la mujer es cíclico. ¿Por qué? Porque ellos tienen cambios hormonales, tienen en un rato puede estar bien, al rato pueden estar tristes, al rato pueden estar alegres. Y digo, ¿qué pasó? Si hace rato estabas bien y algo la hizo enojar de un momento a otro. Entonces son esas cositas en las que los hombres son diferentes con las mujeres. Y veamos aquí. Otra cosa es porque no pensamos igual, como veíamos hace rato, tenemos diferente visión de las cosas, vemos todo de diferente manera. Lo que le preocupa a la mujer no es siempre lo que le preocupa al hombre. Por ejemplo, en el hogar, al hombre no le preocupa, o sea, qué se va a comer, quién va a preparar la comida. O sea, no se preocupa por bañar a los niños, porque se tienen que bañar. Hay sus excepciones. Por ejemplo, el hombre no se preocupa por si la ropa ya se lavó, ya se mandó a lavar por los que lo mandan a la lavandería, o también no se preocupa por
por la limpieza de la casa, si está limpio, está sucio, a qué hora se va a limpiar, a qué hora se va a barrer. Y tampoco se preocupa, por ejemplo, si los niños ya tienen que ir a la escuela o hay que ir a recogerlos, o a qué hora van a salir, o si hay alguna actividad en la escuela. Muchas veces los hombres no somos de preocuparnos por esas cosas. ¿Por qué? Porque estamos centrándonos en el trabajo, en lo que a nosotros nos corresponde como cabezas del hogar, de proveer para el hogar. Pero fíjese, la mujer está pensando en todas estas cosas y el hombre está pensando en una cosa nada más. Son cosas que nos distinguen también. ¿Por qué? Porque cada quien también tiene su rol, tiene su función, en la cual deben de estar funcionando. Pero son cosas, hermanos, que vamos a ver ahorita en un rato más. Porque dice en el texto, dando honor a la mujer y como a vaso más frágil. Ahorita vamos a aclarar un poquito más eso. Entonces, hermanos, debemos de poner atención a lo que ya conocemos de nuestras esposas. O sea, cada uno de nosotros sabemos cómo son nuestras esposas. Sabemos qué les gusta, sabemos qué no les gusta. Llegamos a conocer ciertas actitudes ya de ellas, que nosotros sabemos, está enojada, está triste, está contenta. Por ejemplo, y fíjese aquí, es importante esto, hermanos. Debemos de poner atención en eso que ya conocemos de ella, como sus gustos particulares. O sea, ya sabes qué color le gusta, qué color de ropa, qué modelo de ropa, qué zapatillas, si usa cadenas, collares, aretes, qué shampoo le gusta, qué perfume, qué se echa en su cabello. Entonces, a partir de eso, hermanos, ahorita seguimos, tenemos que aprender también a distinguir, que esto es típico, hermanos, esto es típico. Tenemos que aprender a distinguir los no que son sí y los sí que son no. Porque eso es común, creo que en todas las parejas, hermanos. Y le preguntas, ¿estás enojada? No, no estoy enojada. Pero ve su cara, ve su actitud, ve sus gestos y dice, está enojada. ¿Y qué hacen los hombres? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Pues está contenta, pues estamos bien. Pero ¿qué pasa al rato? Ahí viene, no hiciste nada, y ¿por qué no hiciste esto? ¿Y por qué no hiciste lo otro? Y nosotros prácticamente, hermanos, digo, ¿qué pasó? Si pues me dijo que estaba bien, me dijo que no pasaba nada, que estaba contenta. Entonces son esas cosas que nosotros decimos, hermanos, tenemos que interpretar. Entonces cuando diga que sí, es que no. Entonces cuando diga que no, es que sí. Exactamente. Y el hombre, ¿estás contento? Sí, estoy contento. ¿Estás molesto? No estoy molesto. Y no estoy molesto. Esa diferencia, ¿no? Porque para la mujer sí, para el hombre no. Pero bueno, son esas cosas con las cuales, que ya conocemos, hermanos, de las cuales vamos a partir. El esposo, fíjense, hermanos, esto es importantísimo. El esposo debe dedicarle tiempo a su esposa. Un estudio reciente revela que por lo general el esposo y la esposa, el matrimonio, tienen apenas 37 minutos a la semana de comunicación real entre sí. Por lo mismo que les comentaba hace rato. Es muy poco el tiempo en el cual se convive el esposo y la esposa como matrimonio, como ellos dos nada más, haciendo a un lado a los hijos, compartiendo ellos ese tiempo de plática, de conocer, de saber cómo le fue en su día, de qué problemas tuvo, si tuvo algún conflicto, alguna situación difícil. La esposa de preguntar al esposo cómo le fue en el trabajo, cómo le está yendo, si hay algún problema en su trabajo, si se siente bien todavía allá. La esposa del esposo a la esposa de preguntarle cómo le fue con los niños, cómo estuvo en la casa todo, si hay algún detalle con algo. Entonces, es esa relación, esa convivencia, hermanos, en la cual, fíjese, y esto es generalizado, 37 minutos, y ni siquiera al día, 37 minutos
a la semana. O sea, imagínense, hermanos, qué carencia de tiempo hay en los matrimonios, no solo los cristianos, sino en los matrimonios del mundo. Sucede eso mismo. Hay deficiencias en el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? De eso que veíamos hace rato, que ya conocemos de nuestras esposas, de esos gustos que ella tiene, de esas cosas que le satisfacen, que le gustan, nosotros debemos de dedicarle tiempo a la esposa para poder convivir con ella, satisfacer sus necesidades, de dedicar ese tiempo de íntimo entre ella y yo. Pero fíjese, es increíble cómo el hombre y la mujer pueden estar casados y vivir juntos sin realmente conocerse el uno al otro. Sucede todo lo contrario. No sé qué le gusta. ¿Usted sabe qué le gusta a su esposa, hermano? ¿Qué color le gusta? ¿Qué ropa le gusta? ¿Qué perfume le gusta? ¿Qué color de zapato le gusta? Si le gusta dormir de día o de noche. Eso es importante, hermanos, porque eso va a ir, eso nos debe de dar la pauta para saber qué tanto conocemos nosotros a nuestra esposa. Porque si no conozco, por ejemplo, no conozco ni siquiera qué color le gusta, pues imagínese qué grave está la situación. La ignorancia es peligrosa en cualquier aspecto de la vida, pero más aún en el matrimonio. Es más aún peligrosa porque puede llegar a este extremo, mire, siendo dos extraños completamente viviendo bajo el mismo techo. Que eso en cualquier momento es como una bomba de tiempo. En cualquier momento va a explotar. En cualquier momento va a fracturar el matrimonio, los va a dividir, los va a apartar. Entonces, por eso es importante, hermanos. Como esposos necesitamos conocer los cambios de humor de nuestras esposas, lo que decíamos hace rato, porque ellas son seres hormonales que tienen cambios cíclicos. Debemos de conocer todo eso, sus cambios de humor, sus sentimientos, sus necesidades, cuáles son sus temores. Conocemos los temores de nuestras esposas. Conocemos cuáles son sus miedos, qué es lo que ellas temen en la vida, qué es lo que ellas quieren que no suceda o que no suceda pronto. Conocemos cuáles son sus esperanzas, sus expectativas de vida, qué es lo que ellos esperan del esposo, qué es lo que el esposo espera de ella. Entonces, hermanos, lo que necesitamos es escuchar con el corazón y tener con ella una comunicación abierta. Que la esposa tenga la confianza de poder venir al esposo y contarle cuáles son sus miedos, cuáles son los problemas que ella tiene, a qué le tiene miedo. Y el esposo también debe de tener esa confianza de acercarse a la esposa y poder abrirse con ella, de poder confesarle cuáles son sus situaciones, sus problemas, cuáles son sus conflictos con ella. Porque muchas veces pasa eso, que el hombre tiene un problema, pero la esposa ni sabe. El otro hermano sabe que el otro hermano tiene un problema, pero la hermana no lo sabe. O al revés. La hermana sabe que la hermana tiene un problema y el esposo no lo sabe. Imagínense, hermano, ese grado de no convivencia, de no escucharla, de no abrirnos a platicar, de no escuchar con el corazón a las esposas, de no tener una buena comunicación con ellas. Pero aquí, hermanos, ya entramos en el siguiente punto, debemos de vivir con ella dándole honor, dándole el honor que ella merece. Fíjese, en el hogar debe de haber una atmósfera tan protectora de amor que los esposos puedan hablar y discutir y aún así ser felices en su matrimonio. ¿Por qué?
porque hablar es la solución a los problemas de comunicación. Y es cierto, hermanos, en un matrimonio no va a ser todo color de rosa. Van a haber conflictos, van a haber situaciones difíciles, van a haber problemas que resolver, que buscarles una solución. Van a haber discusiones muchas veces. Se va a enojar el esposo, se va a enojar la esposa. Pero fíjese, el hablar, el tener esa comunicación entre ellos mismos va a ser la solución a los problemas que van a surgir, que puedan surgir. Fíjense cómo dice esta pregunta, hermanos. ¿Cómo puede el esposo mostrar consideración a su esposa si no entiende las necesidades o los problemas de ella? No sabe qué necesita la esposa. No sabe cuáles son los problemas que tiene su esposa. Por ejemplo, decir, nunca supe que te sentías de esa manera. Es confesar que en algún momento uno de ellos le cortó la comunicación al otro. Y eso pasa, hermanos, también. Yo nunca supe que a ti no te gustaba ver el fútbol. O sea, yo no supe que a ti no te gustaba que vinieran mis amigos, que vinieran los hermanos a la casa, porque nunca me lo habías dicho, nunca me lo habías expresado. Sucede eso también. ¿Por qué? Por la falta de comunicación en el matrimonio, por la falta de apertura, de confianza el uno al otro, porque no hay esa convivencia, no hay ese tiempo de dedicación de los esposos, de poder platicar entre ellos mismos. Y dice el texto, hermanos, dando honor a la mujer. Esto es reconociendo el valor que tiene nuestra esposa en nuestras vidas. Es reconocer ese valor, hermanos, que la esposa tiene en el matrimonio, que es esa ayuda idónea, ese ser que nos va a ayudar, que va a estar dispuesta a darte la mano todas las veces que caigas para ayudarte a levantar. Porque puede suceder, hermanos, que entre los mismos hermanos se dañen, en que entre los mismos hermanos se lastimen, que se hieran. Pero la esposa siempre va a estar allí para ayudarte, para aconsejarte, para darte su opinión. Como vaso más frágil, dice el texto. Dios quiere que tengamos consideración de la esposa y que la tratemos como un vaso de cristal que se puede romper fácilmente. Y fíjese, esto tiene que ver con las siguientes cosas. Esto tiene que ver con no agredirla de ningún sentido, ni física ni verbalmente, porque dice tratarla como a vaso más frágil. Si usted ha agarrado alguna vez ha agarrado una copa de esas muy delgaditas y que hasta con cuidado, porque cualquier golpecito con algo se rompe. Entonces fíjese, el tratar, así debe ser nuestro tacto, nuestro trato con la mujer, teniendo ese cuidado de poder dañarla, porque el hombre es más rudo, el hombre es más áspero. No, entre hombres, la convivencia entre hombres es más ruda, más áspera, pero con la mujer no podemos ser así, porque ellas son más frágiles, más endebles. También podemos entender, no tratarla con aspereza o de manera tosca. Fíjense lo que dice ahí en Colosenses 3:19, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, ¿qué? Ásperos con ellas. También tiene que ver con evitar esfuerzos físicos innecesarios, pero aún en un nivel más profundo, hermanos, esto también es tratarla con caballerosidad, con cuidado, con delicadeza, con respeto. Y al final, hermanos, vamos a ver, al final vamos a ir viendo el porqué de eso. Porque podríamos pensar que no tiene mucha repercusión o en qué puede afectar, que a lo mejor yo a veces soy un poco
rudo con ella, o a veces no le hablo bien, le hablo un poco golpeado, o sé sus necesidades y no se las suplo completamente. Le medio ayudo, le medio doy para que se sustente un poco. Pero fíjate, ahorita vamos a ver que a quién es a la que le estamos haciendo eso. En general, entonces, hermanos, dando honor a la mujer como vaso más frágil es tratarla con cariño y ternura. Tratarla de esa manera, hermanos. Dice ahí, hermanos, entrando, fíjense ya, entrando al tercer punto. Dice como herederas de la gracia de la vida. Eso implica dos cosas. Que ellas sean coherederas de la gracia. Uno, que en el plano espiritual no hay género ni importancia. Los dos recibiremos la misma herencia. Tanto el hombre como la mujer. Y dos, reconocer que ella es una hija de Dios. Nuestra esposa, que ya es creyente, también es hija de Dios. Y fíjense. Ay, no, también. Creo que la dupliqué. Pero bueno, dice, en cualquier cosa, el esposo, y si cualquier cosa el esposo maltrata a la esposa, se las verá ¿con quién? Con el suegro. Y pregunta. Y esto es antes para que analicemos cómo es nuestro trato actualmente con nuestras esposas, cómo las tratamos, cómo somos con ellas, cómo convivimos con ellas, cumplimos en nuestro rol con ellas. Puede ser que ella no esté cumpliendo, pero pues es ella, y ella sabe, pero tú, porque ella no esté cumpliendo, tú no vas a cumplir en lo que te corresponde. Entonces, ¿cómo está siendo nuestro trato hoy con nuestras esposas? Porque fíjense, ella es hija de Dios. O sea, a la que estamos maltratando, a la que estamos dañando, a la que estamos hiriendo, es una hija de Dios. Nos estamos metiendo con el suegro. El suegro va a venir y te va a hablar contigo. Va a hablar contigo. En el plano terrenal. Pero fíjense, ¿quién es el suegro? Dios. El suegro es Dios. Y cualquier esposo que en cualquier cosa maltrate a la esposa, se las verá con Dios. Dios lo va a llamar. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con tu hogar? No, pues nunca me esforcé. Pues ahí la dejé. No quiso ayudarme, pues yo no la ayudé. No quiso cumplir, pues yo no cumplí. No quiso sujetarse, pues yo no pude hacer nada. Por eso cuando entendemos o sentimos que Dios, fíjense lo que veíamos al principio, cuando tenemos ese entendimiento o tenemos esa impresión, esa sensación de que Dios no está oyendo nuestras oraciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Voltear a ver cómo está nuestra relación con nuestra esposa. Si nuestra relación está quebrada, está destruida, anda mal, no está bien, ahí está la respuesta. No es que yo le pedí esto a Dios, pero no veo su respuesta. No veo la manifestación de su respuesta. Dios no está conmigo. No, Dios sí está contigo. Pero mira, Dios no está atendiendo tus oraciones porque hay estorbo en tus oraciones. Voltea atrás y ahí hallarás la respuesta. Fíjense, estas preguntas, hermanos, para analizar. ¿Estoy dándole el trato correcto a mi esposa?
según lo que hemos visto, si le estamos tratando sabiamente, si le estamos dando el honor que ella se merece, ese trato como abrazo más frágil, con ternura, con amor. La estoy haciendo feliz como Dios manda. Estoy supliendo sus necesidades, estoy siendo su protección, estoy siendo su seguridad. Eso es lo que tenemos que analizar nosotros. Porque si no, pues es tiempo, es momento de poder tomar cartas en el asunto y de poder tener una buena relación, un matrimonio que a Dios le agrada, porque la persona con la que estamos viviendo es coheredera de la misma gracia que nosotros igualmente estamos esperando o que esperamos recibir. Como conclusión, hermanos, hemos visto el tema matrimonios maduros, la forma en que el esposo debe de vivir con la esposa. Vimos que debe vivir con ella sabiamente, debe de vivir con ella dándole el honor que se merece como vaso más frágil, y debe de vivir con ella como coheredera de la gracia. Pregunta, hermanos, imagínense por un momento que Dios le concediera un deseo. ¿Qué le pediría? Imagínense que Marco, Dios te dice, puedes pedirme un deseo y te lo voy a cumplir. Juan, Alex, Miguel, otro Miguel, les pudiera conceder un deseo ahorita, ¿qué le pedirían? Piénselo, no me lo digan. Piénselo nada más. Que ya termine. Piénselo nada más. Dios tiene el poder. Ya tiene ahí ya tiene en la mente su regalo, su deseo. Fíjese. Lo que le haya pedido a Dios, ¿cómo lo cuidaría sabiendo que ese regalo se lo dio Dios? ¿Cómo lo cuidaría? Así, ahí sí ya quiero respuestas. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, Con respeto. con respeto, Con mucho agradecimiento. con mucho agradecimiento, con amor. Isaí, ¿cómo tratarías ese regalo que le pediste, ese deseo que le pediste a Dios? Con alegría. Con alegría, con cuidado, ¿no? Pues yo también con cuidado, o sea, ni, por ejemplo, si fuese, a lo mejor le pedí una Biblia, hasta creo que ni la limpiaría cada rato, la sacudiría, trataría que no se dañe, le tendría un lugar especial en la casa para que esté allá, que nadie la toque, nada más yo, que nadie la toque, porque es mía, es un regalo que viene de una persona especial. Fíjese, Dios nos ha dado un regalo inigualable, nuestra esposa. Dice en Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Ahí está nuestro regalo, hermanos. Todo eso que dijimos ahorita de ese trato que le daríamos, es lo que tenemos que hacer con ese regalo que ya tenemos. Tratarla con amor, con cuidado, con respeto, con amor. Como dije, teniéndola en un lugar, teniendo a nuestra esposa en el lugar que se merece, en un lugar privilegiado, en el cual cuidándola, que nada la pueda manchar, que nada la pueda tocar, que nada la pueda dañar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es todo de mi parte, hermanos. Dios les bendiga. Con esto terminamos. Amén.